Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a desarrollar un problema de física térmica que nos va a indicar lo siguiente. Dice así, en un experimento para determinar el calor latente específico de fusión del hielo, se deja caer un cubo de hielo en agua que está en un calorímetro bien aislado con calor específico despreciable. Se dispone de los siguientes datos. Tenemos la masa del cubo, la masa del agua, tenemos la temperatura inicial del cubo, la temperatura inicial del agua, la temperatura final del agua y el calor específico del agua. Pregunta A. Utilizando los datos, estime el calor latente específico de fusión del hielo. Para poder resolver esto rápidamente en nuestra mente debemos imaginar el diagrama, lo que está sucediendo aquí porque estamos mezclando un sólido con un líquido. Y aquí tenemos un diagrama representativo. Entonces voy a colocar aquí una línea horizontal que nos va a indicar la temperatura. Y ya saben de que la temperatura en este caso, con todos los datos que nosotros tenemos, todos están en Celsius. Aquí tengo cubitos de hielo y aquí tengo agua. Y ahora vamos a ver. El hielo está en fase líquida, diré sólido, mientras que el agua está en fase líquida. Al momento de combinarlos a ambos, sabemos por experiencia propia de que el hielo se va a ir derritiendo con el pasar del tiempo. Ahora, si eso debe ocurrir en una mezcla de hielo con agua, vamos a ver el proceso, porque lo que nos piden es el calor latente específico de fusión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar. El hielo se encuentra a 0 °C, aquí, mientras que el agua se encuentra a una temperatura inicial de 18 °C. Ahora, no te olvides que hielo y agua es la misma sustancia, pero esa sustancia aquí está condensada, mientras que aquí está líquido. Ahora tenemos que hacer una separación, entonces. Voy a hacer una separación indicando que aquí, en 0 grados, se encuentra una barrera. No te olvides de que esta barrera lo voy a dibujar aquí un poquito más grande porque necesito que puedas ver lo siguiente. No es que sea así, sino que esta barrera va a servir para que esos cubos de hielos no pasen a la siguiente fase. Entonces, aquí nosotros tenemos una fase sólida o un estado sólido. Por aquí tenemos un estado líquido. Entonces, estos hielos están en el estado líquido a 0 °C y nosotros podemos hacer pasar esto hacia el otro lado a la fase líquida, pero tenemos que pasar esta barrera. Y para poder pasar esta barrera, debemos saber de que debemos gastar energía para romper los enlaces que están formando las moléculas de agua en este cubo de hielo. Mientras que para el caso del líquido, nos dicen de que el líquido al momento de juntarse con el hielo van a tener una temperatura final ambos de 12 grados. Entonces aquí tenemos una temperatura final que más o menos es por aquí, de 12 °C. Esa temperatura final también le llamamos la temperatura de equilibrio, 12 °C. Y ahora sí, con toda esta información, lo primero que nosotros debemos saber es lo siguiente. Debes recordar de que hay dos tipos de calores que se pueden aplicar en este tipo de problemas. El primero es el calor que nos sirve para poder aumentar o disminuir la temperatura. Siempre que nosotros queremos aumentar o disminuir la temperatura, necesitamos este calor, que en el cuadernillo se encuentra y es esta. El calor debe ser igual a la masa de la sustancia que nosotros queremos elevar o bajar su temperatura por el calor específico multiplicado por el cambio de temperatura. Muy bien. Ahora, veamos. Por ejemplo, el calor específico para el caso del agua vale 4200, pero observa sus unidades: joules, kilogramos a la menos uno, Kelvin a la menos uno. Es decir, la masa no puede estar en gramos, la masa debe estar en kilogramos. Así que lo que nosotros debemos indicar es que las unidades correspondientes del calor, el calor debe estar en joules, la masa debe estar en kilogramos, y ten mucho cuidado con esto porque muchos chicos agarran, reemplazan rápidamente los datos y se olvidan que las unidades son muy importantes. Kilogramos a la menos uno y Kelvin a la menos uno.
Eso quiere decir de que el cambio de temperatura, que no es nada menos que la temperatura final menos la temperatura de inicio, él tiene como unidades Kelvin. Él debe estar en Kelvin. Por favor, no se olviden esta parte de aquí. Ahora, el otro tipo de calor lo necesitamos, pero para poder transformar una sustancia de un estado a otro estado. A ese calor le llamamos el calor de transformación, y ese calor de transformación nosotros podemos calcularlo así, como la masa por el calor latente específico en este caso. Entonces, ¿cuáles son las unidades? El calor siempre debe estar en joules, la masa debe estar en kilogramos y el calor latente debe estar en joules, kilogramos a la -1. Por favor, no nos olvidemos de esto. Entonces, la primera fórmula, ahora sí, haciendo un repaso, la primera fórmula solamente sirve cuando cambiamos la temperatura. Siempre que exista un cambio de temperatura, utilizamos esta fórmula. Siempre que hagamos un cambio de fase o un cambio de estado, esta fórmula de aquí. Entonces, veamos entonces con este pequeño recordatorio qué es lo que está pasando para el hielo. El hielo comienza en 0 grados y tiene que llegar a esta temperatura de equilibrio, la temperatura de equilibrio con el agua. Eso quiere decir de que el hielo tiene que pasar esta barrera que no le permite llegar a pasar al lado líquido. Entonces le tenemos que dar aquí una energía. Esta energía le vamos a llamar calor 1. ¿Cuánto vale el producto de la masa por el calor latente? ¿Listo? Ahora, luego de que pasa, él ahora se encuentra aquí a 0 grados, pero como líquido. Ya no está a 0 grados como hielo. Aquí era 0 grados, pero como hielo, y aquí es 0 grados, pero como líquido. Y cuando llega aquí, él va a tener que elevar su temperatura. Tiene que elevar su temperatura, así que para que él pueda elevar su temperatura debe haber absorbido energía. Y esa energía que ha tenido que absorber le vamos a llamar Q2. Este Q2 debe ser igual a la masa del hielo multiplicado, no te olvides, cambio de temperatura, siempre que exista cambio de temperatura, masa, calor específico por el cambio de temperatura. Pero este cambio de temperatura comienza desde aquí y termina hasta aquí. No olvidemos eso, este cambio de temperatura comienza en 0 y termina en 12. Pero eso sí, recuerda que la temperatura debe estar en Kelvin y estos están en Celsius. Esto es para el caso del hielo y ese es todo el recorrido que tiene que hacer. Tiene que absorber un calor 1 y un calor 2. Mientras que para el líquido que tenía 18 grados, él también va a tener que liberar las moléculas de este líquido, van a comenzar a bajar su movimiento. En otras palabras, la temperatura va a comenzar a disminuir y al momento de disminuir su temperatura va a ir bajando, bajando hasta llegar a 12 grados. Y cuando llega a esa temperatura de equilibrio, lo que ha sucedido con él es que este líquido, ha liberado una energía y le vamos a llamar calor liberado. ¿Cómo calculamos este calor? Es la masa del agua, que le vamos a llamar un M mayúscula, por su capacidad específica del agua, multiplicado por el cambio de temperatura. Este cambio de temperatura es diferente a este cambio de temperatura. Este cambio de temperatura comienza en 0 y termina en 12. Este cambio de temperatura comienza en 18 y termina en 12. Entonces, esto sería el calor liberado por el agua. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente ahora queda aplicar la ley de conservación de energía. Esta ley nos dice lo siguiente: que todo el calor que el hielo debe haber absorbido, que le vamos a decir así, el calor ganado por el hielo más el calor liberado por el agua, esa suma de energías debe ser igual a cero.
Esta es la ley de la conservación de la energía. Seguramente el profesor te mostró esto al inicio y después hizo otra fórmula que es también que sale como consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Entonces, este calor ganado, más el calor del líquido, bueno, el calor liberado por el líquido, deben sumar a cero. Algunos profesores agarran y colocan ese calor liberado hacia el otro lado. Y van a decir de que el calor ganado es igual a menos el calor perdido, que es lo mismo que estamos trabajando aquí. Hay otros que te van a decir no, pero también puede ser así. Calor ganado es igual a calor perdido. Pero aquí debes comprender de que hay un cambio en la fórmula del cambio de temperatura para el calor perdido. Para que se cumpla esto, va a tener que él cambiar esta fórmula que nosotros ya hemos visto, que es masa calor específico por cambio de temperatura. Entonces va a ser un cambio interno aquí de esta forma. Pero nosotros vamos a aplicar la ley general. El calor ganado del hielo más el calor liberado del agua es igual a cero. Para el caso de hielo, tenemos que el calor 1 más el calor 2 son los dos calores ganados. Así que vamos a colocar aquí. Nuestra fórmula sería así. Masa por L más la masa de hielo por el calor específico por el cambio de temperatura del hielo. Vamos a llamarle así 1 más el calor liberado, masa, capaz, calor específico por el cambio de temperatura y le vamos a llamar 2. Esto es igual a cero. Ahora sí, reemplazamos todos los datos. No te olvides que la masa siempre debe estar en kilos, así que la masa de hielo nos dice de que vale 25 gramos. Eso quiere decir 25 por 10 a la menos 3. 25 por 10 a la menos 3 lo debemos multiplicar por L más la masa del hielo otra vez 25 por 10 a la menos 3, pero aquí ya estamos como líquido, como agua. Entonces, si estamos aquí como agua, debemos utilizar ese valor de C como el calor específico del agua, que vale 4200. Y ahora aquí viene nuestra primera traba, cambio de temperatura. El cambio de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. En otras palabras, sería 12, esta temperatura de aquí de 12 menos cero. Pero esto está en Celsius. Así que nota importante, nota que debes saber siempre. El cambio de temperatura, el cambio de temperatura en Celsius, cualquier cambio de temperatura que tú tengas en Celsius es lo mismo que el cambio de temperatura que se realiza en Kelvin. En otras palabras, si tú sabes de que aquí es 12 menos cero y te sale simplemente 12, estos 12 en Kelvin, 12 grados Celsius, esa cantidad de 12 también es la misma pero en Kelvin. Debe ser el mismo cambio de temperatura. Así que para que tú lo demuestres, simplemente agarras y sumas a este 0 grados, le sumas 273, a este de aquí le sumas también 273 y luego lo restas y vas a ver de que la resta debe ser siempre la misma. Si subió 12 grados Celsius, entonces debe haber subido también 12 Kelvin. Así que por ese lado no vamos a hacer ningún cambio. Ahora, a esto le debemos sumar la masa del agua, que vale 350, que sería 350 por 10 a la menos 3, multiplicado por el calor específico, que vale 4200, multiplicado por el cambio de temperatura. Pero él comenzó en 18 y terminó en 12, así que debe ser la diferencia final menos inicial. Y esto vamos a colocarlo ahora. Y aquí está toda la ecuación. Ya tenemos toda la ecuación y solamente nos queda operar. Tenemos que multiplicar todo esto, y de ahí nos quedaría así 25 por 10 a la menos 3 L. Así que vamos a hacer esto rápidamente y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Y al hacer todas estas operaciones vamos a obtener los valores. Y vamos a restar aquí, lo pasamos al otro lado y tenemos que el calor latente específico de fusión del hielo vale 302
1400 joules kilogramo a la menos uno. Pasando toda esta expresión a notación científica, vamos a tener esta expresión. Sería 3.02 por 10 a la 5 joules kilogramo a la menos uno. Y esto sería la respuesta para la parte A. Pasamos a la parte B. En la parte B nos dice así. Se repite el experimento utilizando la misma masa de hielo, pero la misma masa de hielo machacado sugiere el efecto, si lo hay, que machacar el hielo tiene sobre la temperatura final del agua. Muy bien, para poder entender esto, entonces nosotros vamos a hacer lo que nos piden. Vamos a realizar este experimento, pero esta vez ya no con un hielo sólido, sino con un hielo machacado. En otras palabras, en nuestro diagrama, donde iba aquí este recipiente con cubo de hielos cristalinos, o podríamos ser solamente un solo cubo de hielo cristalino, ahora vamos a agarrar a ese cubo de hielo y lo vamos a comenzar a golpear hasta tornarlo así, muy pero muy fino. Está machacado. Pero aunque lo hayamos golpeado, solamente hemos destruido la estructura, la forma del cubo de hielo, ese cubo de hielo entero, y ahora tenemos también un cubo de hielo, pero sigue estando a 0 grados, pero esta vez está en forma de polvito, por decirlo así. Ahora, ¿cuál es la temperatura final del agua? Recuerden de que la temperatura final del agua solamente depende de la temperatura, esto es la temperatura final del agua, que vale 12 grados, depende de la energía que pierde el agua. Él va a perder de 18 hasta 12, va a perder lo mismo porque no ha cambiado su masa del agua. Ahora, y también depende mucho de la masa del hielo que tenemos, de propiedades no geométricas, sino propiedades físicas como la masa sigue siendo la misma del hielo, no ha cambiado, la temperatura sigue siendo la misma, tampoco cambió, entonces si ni su masa ni su temperatura cambió, entonces lo que nosotros vamos a decir es que él, al igual que en el caso anterior, vamos a tener que gastar una energía Q1, luego de eso vamos a tener que gastar una energía Q2, y cada una de esas energías lo va a llevar también a lo mismo, a la temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura final del agua? No va a cambiar la forma de este hielo machacado no lo cambia, aunque tiene otra estructura, no lo va a cambiar. Pero tú dirás, sí, pero cuando yo coloco esto de aquí, si tú colocas esto en el agua, se derrite más rápidamente. Él agarra y en vez, si tú tienes un cubo de hielo, lo colocas en el agua, se va a demorar un tiempo mayor. Pero cuando colocas ese mismo hielo, pero machacado, lo colocas en el agua, vas a ver de que desaparece más rápido. Entonces, la respuesta para la primera pregunta es ¿qué pasa con la temperatura del agua? Seguirá siendo la misma. Eso sería nuestra respuesta. Pero la parte 2 te dice el tiempo que lleva el agua a alcanzar su temperatura final, aquí sí hay cambio. Y como tú ya sabes, porque lo has vivido, porque has agarrado un cubo de hielo y lo has golpeado en la bolsa y lo has destrozado ese hielo y al momento de colocarlo en agua caliente o en agua a esta temperatura se derrite más rápido, entonces tú dirás que en el tiempo en el hielo machacado, al momento de mezclarlo con agua, se demora un tiempo menor en alcanzar esa temperatura final. Pero ¿cómo podemos explicar esto? Esto solamente es en base de nuestra experiencia, pero tenemos que explicarlo. Y para eso, la física tiene muchas de esas respuestas. Para sustentar esta segunda parte, porque el tiempo que tarda en derretirse en el agua es menor comparado con el hielo sin machacar, entonces lo primero que nosotros hacemos es decir lo siguiente. Si tenemos aquí un cuerpo A y aquí tenemos un cuerpo, bueno, vamos a llamarle así, un cuerpo 1 y en el otro le vamos a llamar un cuerpo 2. Entonces, si el cuerpo 1 tiene una mayor temperatura que el cuerpo 2, entonces hay un flujo de calor o un flujo de energía del cuerpo 1 hacia el cuerpo 2. Eso es lo que nosotros ya sabemos. Pero esa rapidez con que esa energía va a estar fluyendo, ahora sí, por teoría,
Aproximadamente hay una teoría donde nos dice esto, que ese flujo de energía, la rapidez con que esa energía está fluyendo de un cuerpo uno a un cuerpo 2, que le vamos a llamar así, energía dividido entre tiempo es igual a una constante multiplicado por el área y multiplicado por el cambio de temperatura que se está sufriendo. Entonces, ¿quién es él? Él debe ser el flujo de calor. Pero observa bastante claro esto, este flujo de calor depende mucho de la energía que se transfiere y el tiempo que lo realiza. Aquí tenemos una constante que depende mucho del material que estamos utilizando, pero aquí tenemos el otro punto que nos interesa, que es el área. Estos cambios de temperatura, los cambios de temperatura se pueden dar, pero eso sí, ¿cómo podemos relacionar el flujo, esa energía que se va a ir liberando con el área? Entonces nosotros vamos a decir aquí lo siguiente, a mayor área, si el área es grande, entonces el flujo de energía también debe ser grande. Si el área es pequeña, el flujo de energía también es pequeño. En otras palabras, si tienes un área grande, esa energía que se va a liberar va a ser más rápido para el caso de un área grande. Ahora, veamos entonces en nuestra situación, cómo podemos sustentar esta respuesta. En el primer caso va a ser tomando ese cubo de hielo. Vamos a agarrar y tomar un cubo de hielo, solamente uno, ese cubo de hielo sin machacar, y lo vamos a colocar aquí, en el líquido, dentro de este líquido. Y como ya sabemos que la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, entonces este cubito de hielo va a estar flotando. Así que el área es el área de contacto que hay entre esos dos cuerpos. Así que esta área debe ser esta de aquí, es el área de contacto. Mientras que aquí nuestra área de contacto sería esto, el área entre el agua y el cubo sería esto de aquí. Tienes un área de contacto pequeño, pero ahora al momento de machacar el hielo y convertirlo en polvito y lanzarlo dentro de este recipiente, esas partículas o esos pequeños trozos de hielo se van a estar amontonando, así. Y observa de que el área de contacto aquí de esas pequeñas partículas de hielo, su área de contacto es mucho más grande comparado a esta área de contacto. Entonces, ¿qué habíamos dicho? De que cuando el área de contacto es pequeño, el flujo es pequeño. Cuando el área de contacto con el otro cuerpo es más grande, el flujo es mayor. Entonces podemos decir de que el flujo de energía, ese flujo de energía aquí debe ser mayor. Este flujo es mayor comparado al recipiente anterior. Así que nuestra respuesta será así. El tiempo que tarda en derretirse en el agua es menor comparado con el hielo sin machacar. Y esto es debido a que tiene mayor área de contacto con el agua. Y esto sería la respuesta correcta. Que tengan un buen día. No se olviden, por favor, aquí tienen mi correo. Pueden enviarme las preguntas que ustedes deseen, que en otra oportunidad podría responderlo a través de un video. Cuídense mucho. Chao, chao.